Jóvenes, lo que vamos a ver ahora es dos cosas. Primero, una repasada muy rápida en realidad, sobre las maderas, principalmente las maderas que se usan en Chile, cómo funcionan, de qué se trata, ¿ya? Y luego la primera preparación de madera, que es la primera etapa en los procesos de trabajo con madera. ¿Estamos? Así que vamos a tener en cuenta eso para partir dentro de nuestro esquema. La madera tiene una característica muy importante, la más importante de todas es que es anisotrópica, fíjese la palabra grave. Anisotrópica significa que las características en un sentido son distintas de las características en otro sentido, dado que la madera crece en un sentido y las fibras de ella están siempre en ese sentido mostrando la beta, ¿ya? Entonces cada una de esas características que hace de ese crecimiento hace que la madera se comporte de distintas formas. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de visualizar aquí. La madera. ¿Se ve bien ahí? Contésteme a alguien si se ve bien. Sí, Sí, sí. Ya. Ok, para estar seguro de eso. La madera. Entonces, la madera, básicamente, la parte que nos interesa, y de hecho, esta presentación que tengo acá, voy a subirle a la página para que ustedes también la tengan. La madera se comporta de cierta característica y tiene esta razón de ser. La madera viene, fíjense la sorpresa grande, chicos, viene del árbol, ¿ya? Viene de los árboles, no viene de los palos. Y su crecimiento se desarrolla en dos etapas. Miren, hay una parte de la madera, que es la que está afuera, la corteza. Hay una parte que es la que está más adentro, que es albura, que es más clara. Aquí donde discurre el xilema, por aquí sube y baja básicamente la esencia, la savia de la madera, por esta parte más blanca. La vamos a ver más adelante. Y esta madera que está aquí es una madera que ya se ha prensado, se ha secado por la compresión y ya no circula mucha savia por aquí. Entonces esas son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros estamos viendo la madera, cuando la compramos en los centros comerciales, ¿ya? Las características principales. La raíz es la que absorbe los nutrientes y hace que suban por el cuello, suban por el tallo del árbol, ¿ya? Y este subir, este crecimiento hace que la fibra tenga ese sentido también. Entonces, esto para acá es el sentido del hilo y esto para acá es el sentido contra hilo, siempre, ¿ya? Cuando la parte que se une con el resto es el tallo. Lo llamamos tronco a veces, por aquí sube la savia, ¿ya? Y baja, sube y baja la savia la que lleva del suelo a la copa, y la savia que baja con los residuos, ¿ya? Y se van desparramando hacia afuera. Recuerden siempre, tengan siempre presente en la madera este movimiento de subir y bajar, porque es el movimiento que le da sentido a las fibras y el sentido de la madera, que nosotros lo tenemos que tener claro cuando estemos trabajando con la madera, ¿ya? Y después está finalmente la copa con las ramitas y las hojas que muestran entonces cada tipo de cosas que se puede... Las hojas son las que dan el contacto con el medio ambiente, con el sol, con el aire, con la humedad para poder rescatar algo de alimentación de ahí, ¿ya? Pero lo importante, como nosotros decíamos, es muy claro. Esta parte, que es el tronco, es la característica más importante, la que nosotros utilizamos como trabajadores de la madera, como gente que está en la industria, ¿ya? Y es esto lo que vamos a ver. Fíjense entonces, tenemos estos elementos. La corteza, que es la parte que se bota del árbol, en los desechos del árbol, los desechos de su alimentación, si quieren, ¿ya? Para que vean que puede llegar a ser bastante fome, bastante feo. Esta parte que es más oscura está muerto, ya no crece, ya no sirve para nada, ¿ya? No tiene ninguna función, es desecho. En algunas ocasiones puede servir hasta para la leña solamente. Luego está esto, que es el flora secundario, digamos, que es la corteza interna. Esta madera sí sirve de protección, ¿ya? Todavía está viva, todavía protege, tapa, tiene muchos cosas más, aceites que producen un sello con el árbol. Después de eso está la parte que nos interesa, que es la madera misma, que ya les dije se compone de albura, que eso es lo más claro, y duramen, que es lo más oscuro, que es más denso, ¿ya?
siempre nosotros vamos a encontrar esto. El árbol crece continuamente, pero crece por ciclos. En invierno, como estamos ahora, crece muy lentamente, por lo tanto la madera queda más comprimida y se ve más oscura. En el verano crece más rápidamente y la madera queda menos comprimida, más abierta y se ve más clara. Esas dos cosas, esas dos instancias, en invierno y verano, dan la idea de formación de anillos. Por lo tanto, entonces, la diferencia que hay entre un anillo claro y uno oscuro es el año de vida del árbol, ¿ya? Como ocurre acá. Fíjese entonces que nosotros podemos de aquí, de esta madera que está acá, sacar la madera que nosotros vamos a usar, los palos que vamos a trabajar. Y eso se realiza cortando, sacando piezas desde acá. La forma, la manera en que sacamos estas piezas, los elementos, los tipos, los cortes que vamos a hacer, hacen que la estructura de la madera cambie también. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de cortes de un tronco para obtener estas tablas de madera. Hay algunos que ya no se usan mucho. Este, por ejemplo, el corte radial no se usa para nada. Corte paralelo sí, pero tiene una característica y un problema muy importante. Se puede usar con algunos tipos de árboles, algunos árboles que en realidad no, entre comillas, fíjense, trabajen tanto. El trabajo de la madera consiste en la pérdida y ganancia de humedad durante su estadía, su tiempo como madera. ¿Ya? Nosotros dejamos, ustedes seguramente lo han visto, una tabla en el patio, y la tabla se va secando o se va llenando de humedad, según el tiempo en que esté, y eso hace que las características de la tabla cambien, que se empiece a mover, a cambiar de forma, ¿ya? Entonces, cuando nosotros cortamos así, estamos haciendo el corte más complicado para la madera, por la estructura de los árboles, de los anillos. Este es un corte muy especial que ya no se usa para nada, porque me permite sacar una viga grande, pero las otras piezas no tienen mucho sentido y es muy caro. Esto tampoco, también es cuando queremos sacar estas viguetas especiales, pero tampoco se usa mucho, excepto en algunas maderas que son especialmente para la construcción. Este procedimiento sinceramente no lo he visto nunca, no estoy seguro que se use en alguna ocasión. ¿Ya? Lo que sí tiene de ventaja por lo que se ve aquí, es que el centro del tronco, que es la parte más dura y menos estable, no se toca, se pierde. Pero la pérdida de material es bastante alta. ¿Ya? Esta también con hilos paralelos es muy parecida a esta y la verdad es que no ofrece ninguna diferencia excepto tener siempre de un tronco una misma cantidad de tamaño de tabla. Esta es bastante buena porque todas las piezas tienen las mismas características de hilo, pero es muy difícil de lograr. Más fácil es esta, que también tiene las mismas características de tener la madera en hilo. Se fijan, todo está en ese sentido, los anillos de la madera. Esto no lo he visto nunca, ¿ya? No creo que exista mucho, es muy caro. Este es uno de los que más se utilizan, el corte encuartenado, en las maderas que sea más nativa, de troncos más gruesos. Entonces, los cortes de la madera, la forma en que cortamos la madera es la que me va a determinar los tamaños de las piezas que nosotros vamos a encontrar. Aquí está un ejemplo, ya más claro, de cómo usamos la madera. Esta es una variante de todas las otras. Este, por ejemplo, es la pieza central. Se fijan, ahí está el duramen, que ya está partido de resequedad, es muy duro, muy resistente, y de esta forma esto se convierte en un pilar o una viga, simplemente. Y las demás son las tablas. Fíjense la forma y la característica de los hilos, el comportamiento de los hilos acá, el uso de los hilos. Esto está cerca del duramen, así que tiene esta forma, ya igual estas. Estas están también con este sentido, pero esta se nota menos y va el corte en sentido transversal. Lo que nosotros logramos con esto es entender que el comportamiento de la madera va a ser determinado por la forma en que se corte. Por ejemplo, nosotros tenemos esto con estos hilos, y cuando esta pieza tienda a secarse, a perder humedad, estos hilos van a tratar de enderezarse, por lo tanto la pieza misma se va a doblar, a torcer de esa manera. Esto se llama acucharamiento. Es uno de los más comunes, uno de los problemas más comunes que tiene el trabajo de la madera.
El trabajo de la madera, les repito, es ganar o perder humedad durante su estadía, su forma de ser. Si nosotros tenemos esta pieza, el trabajo de la madera va a ser en ese sentido solamente. ¿Se fijan? Se va a achicar, pero las dimensiones no van a variar tanto. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estemos viendo la madera, veámosla por canto, para ver cómo es el comportamiento que tiene, o cómo es el posible comportamiento que nosotros vamos a tener. Si la vamos a sujetar bien para nuestra estructura, ya podemos aceptar que se acuchare, porque va a estar sujeta. Si va a ser parte de una mesa, ¿ya? Donde se une junto con otras para formar una cubierta, sería mejor trabajar con esta clase de madera. Esa es la diferenciación que nosotros vamos a hacer siempre. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a estar viendo siempre. Estas piezas son las más fáciles, más adecuadas, las que tienen el hilo encontrado para dar estabilidad a la mesa. Y esta pieza va a tener problemas, igual estas van a tener problemas cuando se estén usando. Nosotros vamos a tener entonces, dentro de nuestras maderas comerciales, dos tipos. Maderas nativas, que son las que son características de nuestro país, por ejemplo, el raulí, el roble, el coigüe, la lenga, el mañío, el lingue y otras más, avellano, manzano incluso, que son las que podemos encontrar nativas en nuestro país. De estas, el raulí y el roble son las más usadas en construcción, son muy resistentes, de tronco muy largo, permiten construir o sacar o extraer vigas mucho más grandes. ¿Ya? Está el coigüe también, que se usa bastante en mueblería y una de las más usadas también dentro de la estructura general de muebles. ¿Ya? También están las maderas exóticas, son maderas que se han introducido en nuestro país, ¿ya? Y que no son características de acá. Por ejemplo, el castaño, el ciprés, el eucalipto, aunque la gente no crea, no es de nuestro país, el pino oregón y el pino radiata, que son parecidos. El pino radiata es el más común, es la madera comercial más común que tenemos en nuestro país, ¿ya? Y es la de mayor uso. Nosotros tentemos entonces, por ejemplo, el pino radiata, que ya les dije es de Monterrey, es de California, es una especie que no es de acá. Nosotros tenemos la ventaja que aquí en nuestro país, el pino crece mucho más rápido. En Estados Unidos se demora 7, 8 años en alcanzar un tamaño comercial, en nuestro país se demora 3 años. Eso hace que nuestra tasa de rendimiento sea mucho más favorable. La desventaja que tiene es que en Estados Unidos crece más lento, por lo tanto la madera es más firme. El pino de Estados Unidos es mucho mejor, mucho más resistente y de mejor calidad que el nuestro. El nuestro es bastante blando, bastante difícil de trabajar. Ya se tuerce con mayor facilidad y además, ¿cómo se llama? Trabaja mucho, recibe y pierde mucha humedad continuamente. ¿Ya? Nosotros podemos comprar el pino o la madera en general de dos formas. Podemos comprarla por dimensiones, cuando hablamos, por ejemplo, de un pino de 2x2, 2x1, 4x1, qué sé yo. Todas esas son las medidas en pulgadas del canto del pino. De esta parte del pino. Este podría ser 2x2. ¿Ya? Sin embargo, otra medida es la llamada pulgada maderera. La pulgada maderera es una pieza que mide 1 pulgada de espesor, 10 pulgadas de ancho y 3.20 pulgadas en pino. Ojo con eso. 3,20 metros de largo. Si ustedes se fijan, cuando vayan a comprar al Home Center, van a encontrar una pieza, por ejemplo, de 2x2, de 2x1, o las medidas que sea, y el largo siempre va a ser 3,20 metros. ¿Ya? Porque sacan de la pulgada maderera este largo especial. Entonces, si vamos a comprar pino para la industria, vamos a comprar pulgadas madereras. Ojo que esto es un volumen, ¿eh? ¿A qué me refiero con esto? Que si esto mide 2 pulgadas por 5 pulgadas por 3.20, ¿te fijan? 1 por 10 es 10, 2 por 5 es 10, por lo tanto esto es igual 1 pulgada maderera. ¿Ya?
es lo mismo. La distribución no importa, es el volumen. ¿Ok? Si nosotros tenemos 2 por 10 por 1.6 metros, es una pulgada maderera también. ¿Ya? ¿Se entendió? Esa es la parte importante de la compra de la madera y cómo la obtenemos nosotros. Hay que hacer diferenciación en algo. Nosotros también podemos comprarla en bruto, como dice aquí, tal como sale el aserradero, o cepillada. La dimensión de la pieza, la dimensión nominal, va a ser siempre la misma. Por ejemplo, esta pieza que se ve aquí pareciera ser de 2 por 2. Es decir, tiene 2 pulgadas de ancho por 2 pulgadas de alto. Sin embargo, si la compramos cepillada, ese tamaño va a ser menor porque se produjo una pérdida de material por el proceso de cepillado, por el proceso de alisar sus caras, ¿ya? Aunque ambas sean 2 por 2, esta pieza cepillada va a ser de menor tamaño que la otra. Hay que tener cuidado cuando estamos trabajando con eso. Esto en cuanto al pino radiata. El eucalipto también es una madera de bastante uso común en nuestro país. Se usa mucho en mueblería, pero también se usa en construcción, porque es una madera bastante más resistente. Trabaja mucho mejor que el pino, es decir, se tuerce mucho menos, ¿ya? Se dobla mucho menos, absorbe menos humedad que el pino. Es bastante fácil y además tiene un color bastante bonito, ¿ya? Como este que ven aquí, que es bastante agradable y bastante bueno para usarlo en la construcción o en la mueblería. ¿Ya? Fíjense que la diferencia más importante es que ahora una pulgada maderera no va a ser de 3 metros 20, sino va a ser de 3 metros 60. Lo mismo, una pulgada de eucalipto va a medir ahora una pulgada, 10 pulgadas y 3 metros 60 de longitud. Eso es una pulgada en madera oscura o eucalipto. ¿Ya? Siempre teniendo claro ese tema, esa diferenciación importante. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Perfecto. La última madera que vamos a ver es el coihue, como les decía. En Chile son esas 3 maderas las de mayor uso, son más del 90-95% de todo el uso de la madera en nuestro país. ¿Ya? Es del centro y del sur de Chile, es bastante bonita, tiene una característica de resistencia similares entre el pino y el eucalipto. Es una mezcla de ambas en ese sentido. Es más resistente que el pino, es menos resistente que el eucalipto. Es más fácil de trabajar que el pino, ya es más estable para la herramienta que el pino, pero es menos estable que el eucalipto. Tiene un color muy lindo, bastante rosado, rosáceo, que hace que se produzcan muebles, por ejemplo, de muy bonita calidad. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que ver entonces hasta ahora, básicamente. Los insto, me gustaría que ustedes miraran otra clase de madera, pero para el uso nuestro, para lo que nosotros necesitamos en talleres, en la industria, no deberíamos necesitar algo más. Lo que vamos a ver ahora es la primera etapa del trabajo de la madera, que es la preparación. ¿Por qué se dice preparación? Porque cuando ustedes compran la madera, en la industria sobre todo, también en la casa, pero en la industria, la madera no llega lista para usarla, hay que prepararla. Y esta preparación consta de 3 pasos. Vamos, ¿se ve eso? Sí, profe. Ya, vamos a ver cómo preparamos. Ojo, lo primero es el dimensionado. ¿Ya? Dimensionado significa cortar la pieza a una medida aproximada a cómo va a ser. ¿Ya? Se corta por cara, o sea, por el largo y por el ancho, a la medida que nosotros vamos a hacerlo. Para eso tenemos que tener en cuenta que podemos usar una gran variedad de herramientas eléctricas como esta engreteadora, como esta sierra sable, como esta sierra Baiden, como esta sierra disco a manual, ¿ya? Todas estas son herramientas, esta sierra caladora, pero también están las herramientas manuales como esta, que son los serruchos de mano, que también vamos a ver. Fíjese, de todas maneras,
hay una diferencia muy importante entre si nosotros vamos a cortar al largo la pieza, que es al hilo, o la vamos a cortar al ancho, a contrahilo. ¿Ya? ¿En qué se nota esto? Básicamente en esto. ¿Ubican esto? Esto es un serrucho. Esta pieza es bastante malita, pero cumple su función porque es difícil hacer un serrucho de muy mala calidad, que no funcione. Este serrucho funciona adecuadamente. Una de las características importantes, y aparece, a ver si se ve aquí, no sé si se ve, esto que dice 7 dientes o pits por pulgada. Es la cantidad del número de estos dientecitos que tiene en esa dimensión, en una pulgada. A mayor cantidad, mientras más dientes tenga, más finos son y por lo tanto pueden cortar mejor al largo. Mientras menos dientes tenga, más gruesos, más fuertes son y pueden cortar al ancho. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, que esta es una sierra especial japonesa, tiene dos tipos de dientes. Arriba, ¿ya? Un diente grueso para cortar al ancho y aquí, ahora, un diente fino. ¿Ya? Para cortar. Esta tiene otra característica que es importante, ya que la vamos a ver, voy a subir un video cortando con estas herramientas para que vean cuál es la característica, que esta puede cortar mucho más derecho que el serrucho occidental. Estos japoneses son geniales. ¿Y por qué? Porque cuando cortamos con el serrucho, ¿alguien ha cortado con serrucho alguna vez? Sí. Ya, cuando han cortado con serrucho, ustedes van empujando para hacer el corte y tirando para mover la pieza. Al contrario, en esta hoja japonesa ustedes empujan para mover la pieza y tiran para cortar, con lo cual la línea de corte es mucho más eficiente. ¿Ya? Pero eso entonces es la primera etapa. Ojo entonces dimensionado a cortar, aquí está explicado, el cortar madera al hilo, a mano, con estos serruchos, como operación 01. El corte de la pieza va a ser 01. Ya, cómo se marca, cómo se sujeta con el dedo, todo lo que vamos a ver. Me gustaría que ustedes lo vieran esto, lo voy a subir para que, antes de que vean el video que voy a tener del trabajo con el serrucho, ¿ya? Para que vean cómo está funcionando. Lo mismo está contra hilo, con estos mismos elementos, con este serrucho igual parecido a, bueno, con estos serruchos, que son de esta marca, que son, a mí no me gustan mucho, pero son buenos, funcionan, cortan. Se corta también a contra hilo, ya con serruchos más fuertes, con mayor resistencia. Entonces, esto siempre va a ser la etapa 1, el procedimiento 1. También se puede cortar con máquinas eléctricas, ¿ya? La manera de cortar con máquina eléctrica es bastante simple. Usamos sierra de disco manual, sierra de disco de banco, como esta es manual, una sierra caladora, y esta sierra de winche que se utiliza en los talleres porque permite hacer una gran variedad de cortes. La calidad del corte de las maderas no depende tanto de la herramienta, de la máquina, sino de la hoja. Existen hojas que son con una gran cantidad de dientes que permiten cortar muy derecho y muy contra el hilo, o sea, muy al hilo, ya en el sentido de la veta, sin tener mayores problemas. También ocurre en estas hojas de la caladora. Mientras más discos tenga, más fino es el corte y mejor puedo cortar en el sentido del hilo. O mientras menos dientes tenga, igual que este, va a ser más fácil cortar contra el hilo. Y eso tenemos que tenerlo muy claramente definido cuando estemos trabajando. Es más eficiente cortar contra el hilo con mayor cantidad de dientes. El otro proceso que es importante es el canteado. El canteado de la pieza es una característica que es bien clara. Cuando nosotros recibimos nuestra pieza desde la... Oye, está lento. Por alguna razón... Disculpe, tengo un problema con la cámara. Ahí sí. Ya. Cuando nosotros recibimos la madera, la recibimos con algunas malas características, como esta. Y lo primero que tenemos que hacer es preparar dos cantos. Dos.
No, dos. Por ejemplo, este y este. A dejarlos a 90 grados entre sí y muy finos, con una superficie bastante lisa. Este primer proceso, que es indispensable para poder trabajar con la madera, se llama canteado. ¿Ya? El canteado entonces va a ser siempre el primer proceso. Se realiza en máquinas como esta. Si se fijan bien, aquí vamos alisando la parte de abajo de la pieza, y una vez que esté lisa esta pieza, la apoyamos contra esta cara, como ocurre aquí, para hacer el canto que quede a 90 grados. Este es el trabajo de la canteadora. ¿Ya? Y esto es lo que nosotros tenemos que lograr hacer. El primer trabajo, 0,2, la operación 2, después de cortar, es preparar el canto de la madera. Una vez que esté preparado el canto de la madera, pasamos a la operación 0,3, que es el cepillado. En el cepillado le damos el espesor y la terminación a la pieza en todas sus caras, basándonos siempre, apoyándonos siempre en estos cantos que nosotros preparamos anteriormente con la canteadora. El cepillado se puede hacer con una máquina como esta, una herramienta eléctrica como esta, y una herramienta manual como este cepillo. ¿Ya? Y de esta manera entonces nosotros tenemos los 4 cantos, las 4 caras de la pieza, listos para su trabajo posterior y para incorporarlos a los procesos que siguen. Esto entonces es la operación 3. ¿Estamos, chicos? Tengan en cuenta primero cuáles son las características de la madera que nosotros vamos a usar. Normalmente el pino. Si ustedes tienen pino, practiquen en la casa, véanlo, revísenlo para estar de acuerdo o no con lo que yo les hablé. Y segundo, los 3 primeros pasos que vimos en nuestro diagrama de procesos en la producción de muebles o de piezas de madera. Si nosotros vamos a hacer un mueble que tenga 5 piezas, cada una de estas 5 piezas tiene primero un dimensionado, un canteado y un cepillado. ¿Estamos?